No deja de ser un semanario religioso y por eso es importante ver lo que dice, en este caso, un representante de la Iglesia Católica en México, particularmente en Guadalajara. Es una publicación del semanario arquidiocesano. No es el Reforma, no es el Universal. Es el semanario arquidiocesano de Guadalajara. Y en una sección que podríamos calificar de editorial, semejante a la que utilizan muchos medios de comunicación, es decir, entre en serio y entre en broma, entre que tantito y tantote, hay dos publicaciones el domingo 13 de diciembre que vale la pena resaltar. La primera de ellas señala que el secretario particular de López Obrador pidió a la Iglesia mexicana no cerrar las puertas de la Basílica de Guadalupe. Es una declaración muy fuerte porque el gobierno mexicano le está pidiendo a la Iglesia mexicana que no cierre la Basílica de Guadalupe. Afortunadamente se cerró y el número de fieles que llegaron a la villa, a la basílica, fue muchísimo menor que en otros años. Unos cuantos contra millones. Y con esto, por lo menos en estos días, se evitaron más contagios. Pero llama la atención que haya sido el gobierno mexicano el que haya solicitado que se abriera la Basílica de Guadalupe. Y según esta publicación, la gente de la Basílica, de la Iglesia mexicana, prefirió no abrir la Basílica por cuestiones que todo mundo conocemos en relación con esta enfermedad y con estos contagios. Pero fue el propio presidente el que felicitó a la población por no acudir a la basílica. Está muy grave esta acusación, porque significaría que al gobierno mexicano el tema de la pandemia le importa menos que el tema de las celebraciones religiosas, por ponerlo menos. Pero hay otro punto, y un punto fundamental en esta publicación, donde señalan que el presidente es culpable del tema relacionado con la pandemia. No es nada menor esta publicación y no es nada menor quién lo está señalando, quién lo está diciendo. Son representantes de la Iglesia mexicana. Ojo con ese tema porque no es cualquier cosa. Estamos hablando de que señalan a López Obrador de homicidio culposo. Sin fuero, el presidente podría ser sujeto de una denuncia por homicidio culposo. Además, señalan una serie de declaraciones que la verdad tienen razón. El 4 de marzo dijo, hay que abrazarse, no pasa nada. 4 de marzo. El 18 sacó su estampita, el escudo protección de la oración. El 8 de mayo se habló de la luz al final del túnel. El 3 de julio, la famosa frase, ya domamos la pandemia. El 3 de noviembre, el cubrebocas no es indispensable. Vean quién lo dice. Ya no lo dice la oposición, ya no lo dicen los medios chayoteros, sino lo dice esta publicación oficial de la Iglesia mexicana, por lo menos en su parte fundamental. Ojo con esa historia, porque la verdad es que tienen razón. El problema es que tienen razón.
Yo durante mucho tiempo he sido un crítico de la no estrategia que tiene México con respecto a este tema. Y he recibido toda clase de comentarios. Pero más allá de lo que diga o no diga, el caso sucede. Es decir, si yo no hablo de ese tema, de todos modos va a haber contagios. Si yo no hablo de ese tema, de todos modos va a haber defunciones, va a haber muertos. El tema no es el cartero, el tema ni siquiera es la carta, el tema es el que envía el mensaje. Y son dos mensajes contradictorios. El mensaje número 1, quédate en casa, y el mensaje número 2, abre la basílica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por un asunto religioso? Bueno, puede ser. ¿Por un asunto de creencias? Pues también puede ser. Pero en el fondo, tú y yo sabemos que la intención de abrir la basílica era una intención meramente electorera. Desgraciadamente este país no se mueve para dar resultados, sino se mueve para que López Obrador esté bien calificado. Por cierto, en la misma publicación, esta publicación religiosa católica, también señalan que López Obrador ha aumentado su nivel de popularidad. Y sí, no hay absolutamente nada que lo espante, no hay absolutamente nada que lo quite. Pero, ojo, porque muchos, y me consta porque lo leo todos los días en la mañanera, los comentarios que hace la gente, muchos de esos comentarios son comentarios religiosos, de gente que tiene un carácter, opone a López Obrador en un carácter de divinidad. Y ojo con ese tema, porque aquí estaríamos hablando de que la Iglesia católica está señalando a López Obrador como culpable del manejo de la pandemia, con una frase muy contundente: homicidio culposo. Quiero ver ahora cuál va a ser la reacción de los López Obradoristas que lo defienden a capa y espada, de todo tipo y de toda forma. Lo dice una publicación de la Iglesia mexicana. Ojo con ese tema. Y no es nada menor que haya sido el gobierno, el que haya pedido que se abriera la Basílica de Guadalupe. La irresponsabilidad de los gobernantes está ahí la pueden ver. Pero bueno, lo digo todos los días, el hecho de que se abra no significa que tengas que ir. Total, que esta crisis de credibilidad, crisis de manejo y crisis de todo tipo, lo único que a mí me tiene es hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.